chicos, nuevamente continuamos con las clases virtuales de CEPAC, esta vez con el área de lenguaje para el nivel secundario. Esta clase corresponde a la programación del día 24 de marzo del 2020. El tema es la morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. ¿Cómo se llama esta estructura? La morfología estudia el morfema y los morfemas pueden ser raíces, afijos o flexivos. Un lexema o raíz es aquella palabra o aquella unidad mínima con significado en una determinada palabra. Por ejemplo, acá yo tengo la palabra gatitos. Gatitos, para reconocer un morfema, siempre va en llaves. Y aquí vamos a colocar las palabras no por sílabas, sino por morfemas. El morfema raíz de gatitos es gat. It, o y s. Gatitos. ¿Por qué de esa manera, Miss, y no de la manera que nosotros estamos acostumbrados? Gatitos para nosotros es gatitos. ¿Por qué no? Porque en esta parte los morfemas tienen un determinado significado. Gat viene de felino. It es un morfema derivativo. O es un flexivo que corresponde al género. Y ese es el correspondiente a número. Esta es la raíz. Este es el derivativo. Este es el flexivo género. Y este es el flexivo número. Es así como vamos a reconocer. Cada uno de los morfemas tiene un significado. Pero a mí yo puedo ver una letra, pero esa letra puede variar la condición de tu palabra. Ahora veamos. Los afijos o morfemas derivativos van a ser las representaciones fonéticas de un morfema. Y un fonema no lo vas a graficar con llaves, sino con barras diagonales. En este caso vamos a ver la palabra gatito. Esa será la forma de poder colocar cada uno de los afijos. ¿Cuáles son los afijos? Los que estamos viendo. Acá tienes un afijo, afijo y afijo. ¿Sí? Esta seguirá manteniendo su posición de raíz. Los morfemas flexivos o gramaticales son aquellas variaciones que se realizan a las palabras y que te van a brindarte lo que es un género, lo que es el número. Y van a presentar dos alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Los alomorfos son aquellas variaciones en el flexivo número, que puede ser S o S o S. Por ejemplo, tú dices casas, S. Si tú dices perdices, el plural no es S, sino es S. Muy bien, por eso es de que aparecen estas palabras de ese modo. Por ejemplo, como decíamos, casas, perdices. ¿Dónde están entonces esos flexivos?
Los flexivos se encuentran aquí. Muy bien. Ese tipo de labor tendremos que realizarla con nuestras actividades. Tómalo en cuenta. La clasificación de los morfemas se van a darse de tres modos. La primera por su ubicación, la segunda por su significado y la tercera por la independencia que tienen dentro de la lengua castellana. Vamos a ir entonces con la primera clasificación. La primera clasificación se habla por la ubicación. Entonces, por la ubicación de los afijos, los morfemas pueden ser. Un afijo es una parte de una palabra con significado que puede ir delante, en el medio o después de una raíz. Raíz o también llamada lexema. Muy bien. Cuando esta parte está antes de la raíz, la vamos a llamar prefijos. Y los prefijos van a ir delante de la raíz. Aquí la raíz es ter. Dester. Ter viene de tierra. Por ejemplo, terreno. Aquí tenemos desterrar. Vamos a ver en esa parte. Infiel. La palabra raíz es fiel. Entonces, in vendría a ser su prefijo. Cuando se inserta dentro de la raíz, entonces hablamos de un afijo infijo. ¿Qué significa? De que se va a insertar dentro de la palabra. Por ejemplo, la palabra aquí es Ana, pero para dar el diminutivo usamos el it. Ese it será nuestro infijo y es el más común que aparece en la totalidad de las palabras en lengua española. La palabra es perro y suena perrito. Entonces, ese it viene a ser un infijo. Bien, los sufijos van a ser aquellos morfemas que se encuentren después de la raíz. Entonces, esta posición que va a permitir darle un género que puede ser masculino, femenino o neutral, o también un número. Puede ser singular o plural. Por ejemplo, aquí te dice gato. Esa O que aparece aquí es un sufijo flexivo de género. Pudo haber sido gata, pero dijeron gato, es masculino. Panes. Panes. La raíz es pan. Tienes aquí es justamente un flexivo alomorfo que termina en es. Y eso significa de que estás cogiendo un plural. Entonces, ya sabemos cómo poder manejar la primera clasificación de los morfemas. Ve copiando, te dejo unos minutos para poder continuar con la clase. Ve copiando y en un momento volvemos. Muy bien. Ahora, ya que tenemos una idea de qué es un morfema, por ejemplo, ¿qué es un morfema? Un morfema es una parte de la palabra que va a tener un significado para la lengua española. El morfema es estudiado por la morfología, que es nuestro tema de hoy. La morfología va a estudiar a los morfemas y dentro de los morfemas existe una clasificación. La primera, que es un lexema. Lexema, también llamado raíz, que es la parte que no va a variar en una palabra y tiene un significado.
La segunda son los derivativos. Y los derivativos van a ser estos morfemas que van a permitir la formación de nuevas palabras. Luego tenemos a los flexivos. Los flexivos van a ser aquellos morfemas que le van a dar género y número a nuestras palabras. Y con eso vamos a poder definirlos. Existe un morfema que se llama alomorfo y se va a aplicar para lo que son las modalidades del plural, que puede ser un plural que termine en S u otro que termine en es. Dábamos en la clase la explicación de que podía ser perdiz. El plural son perdices, terminan en es. Y si digo el plural de casa, ¿cuál será? Casas. Casas termina en S y también nos muestra un plural. Entonces, cuando usamos los plurales, hacemos uso de los alomorfos. ¿Hasta allí quedó clara la atención de la clase? Vamos a ir viendo. También veíamos la clasificación por la ubicación. Decíamos que un morfema puede variar su nombre de acuerdo a la zona donde está, ¿sí? Tomando en cuenta que la ubicación de la raíz o lexema. Si está antes de la raíz, esta palabra se va a llamar, este morfema cambia de nombre y se vuelve afijo. Y el afijo que está antes del morfema raíz se llama infijo o prefijo. ¿A cómo se llamará? Muy bien, es el prefijo. Pre significa antes de. Entonces, el prefijo estará antes de la raíz. Infijo son los morfemas que están dentro de la raíz. ¿Qué quiere decir? De que rompe la raíz para poderse colocar. Y la más común, por no decir que es la única, es I. Por ejemplo, cuando queremos hablar de un diminutivo. Por ejemplo, la palabra Ana. Ana, para volverla pequeñita, ¿cómo le diré? Anita. Esa morfema I vendrá a ser el infijo. Si es de que tú tienes ese afijo hacia el final de después de la raíz, se va a llamar un sufijo. Y el sufijo es aquel que le va a brindarle el cambio a géneros o números. Allí haces uso de los alomorfos que habíamos hablado con anterioridad. Haciéndote todo ese recuento, pasaremos entonces a la segunda clasificación de los morfemas. Y estos son por su significado. Los morfemas por su significado pueden ser de tres tipos: morfema raíz o lexema, morfema derivativo o morfema flexivo. Se dice lexema o raíz porque es la parte invariable, es el morfema que nos va a dar una razón de la palabra. Por ejemplo, tengo acá la palabra marino. Marino. El morfema invariable es la palabra mar. Después vendrá la parte de los derivativos, que será y el género que lo da el o, marino. Entonces la palabra que está en azul, es decir, el morfema que está en azul, nos indica de que esa parte o que esta palabra tiene relación con el mar. Por lo tanto, marino, marinero.
marisco. Son palabras que van a venir y van a derivarse de la palabra mar, de una raíz. La raíz es mar. Muy bien. Luego vamos a ver a los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos son aquellas que se van a unir a la raíz y van a convertirse en nuevas palabras. Por ejemplo, en la palabra caserío. ¿Qué será caserío? Vamos. Cas. Luego viene eri. O. Caserío viene a ser una palabra que nos indica conjunto de casas. Caserío, conjunto de casas. El cas proviene de casa. Entonces, esta palabra tiene un derivativo y el derivativo se encuentra en negro. Acá le voy a colocarle derivativo. Muy bien. Acá tenemos ahora los flexivos. Los morfemas flexivos van a ser aquellos que van a venir algo así como a decorar, a adornar la palabra y nos va a indicar el género y el número que tiene. Para eso vamos a tener acá una palabra, que es la palabra atleta. La palabra atleta va a tener una raíz, que es atl. ¿Sí? Y vamos a tener los flexivos. Flexivo género, que es A. Los atletas, las atletas. Nos va a hablar sobre si son neutros, son femeninos o masculinos. ¿Sí? La tercera clasificación de los morfemas se van a dar por la independencia que tienen. Vamos a tener morfemas libres y morfemas ligados. Decimos que son morfemas libres cuando en las palabras, o mejor dicho, cuando el morfema puede convertirse en una palabra. Por lo general, en estas van a estar los monosílabos. Pan, do, re, te, mi, el. ¿Qué más podemos encontrar? Mar, sol, entre otros. Ligadas. Se van a llamar a los morfemas ligados cuando se van a unirse junto a una raíz para formar una palabra nueva. Por ejemplo, de mar, maretazo. Marea, marino, marina, marinar, marisco. Todas estas palabras tienen siempre una afiliación con la raíz, es decir, tienen que ver con la raíz. Por ejemplo, si digo la palabra libre, librería, libro, librero, estamos hablando de la palabra raíz que es libr. Y esta tiene que ver con libros. Entonces, el resto de palabras que hemos complementado vendrán a ser los morfemas ligados que van a formarnos nuevas palabras. Librero, librería. Librero, ¿qué es? Es un lugar donde vamos a colocar libros. Librería, el lugar en donde venden los libros. Libreta, un libro pequeño. Nos vamos dando cuenta hasta dónde llega el mundo de los morfemas. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a tener dentro de tus actividades, en tus fichas de trabajo,
encontrarás la ficha de trabajo sobre morfología. Existen dos partes. Existe la parte de trabajo en clase y la otra que es la del trabajo en casa, la tarea domiciliaria. En este caso, la tarea en clase es de 20 preguntas y te las voy a presentar a través de las claves. Ya en la clase del día 25 podremos conversar sobre la morfología. Ve preparándote porque ya vamos a empezar a realizar el trabajo desde el 25 de mayo para poder nosotros interactuar, tanto tú como yo, y las dudas las podamos absolver en conjunto. Recuerda que dos cabezas pensamos mejor que una, así que trabajaremos en conjunto toda esa parte hasta lo que resta de nuestro año escolar. No te olvides en poder realizar tu tarea a lo que tú puedas, le tomas una fotito y la mandas al grupo de WhatsApp de Secundaria CEPAC. Así vamos a ir retroalimentando toda la información que tengamos y podamos darte las observaciones del caso. Cuídate mucho, lávate muy bien las manos, estate atento a las novedades del gobierno frente a esta pandemia y recuerda, tu salud, tu educación no tienen por qué ir divorciadas, así que tratemos de llevar con bien esta pandemia. Cuídate mucho, trabaja tus actividades y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés bien.